Concedido el permiso, mi capitán. Bueno, bien, perfecto. Bueno, estos gajes del oficio para mí son tremendos. Bueno, entonces entremos hoy a ver los alimentos. Los alimentos. Por ahí hay un micrófono por ahí abierto. Hola, Claudia. En el Código de la Infancia y Adolescencia, en el artículo 129, encontramos los alimentos. Pero ya este código habla de demanda, dice en el auto que corre traslado de la demanda o del informe del defensor de familia, el juez fijará cuota provisional de alimentos. Ya el Código de la Infancia comenzó, fue peleando. Yo voy a ampliar un poco ese tema. Y pues mucho de lo que yo voy a hablar está ahí, pero es que este código empezó peleando en el auto que corre traslado de la demanda. Entonces yo no quiero pelear, yo lo que quiero hablar es qué son los alimentos. Profe, eso está en el artículo 111. Los alimentos. No, estoy con el artículo 129 del Código de la Infancia. Sí, que es el que estamos siguiendo nosotros. Claro que en el Código Civil está también, obviamente, pero en el Código Civil, como dice usted, está en el 411. Pero yo estoy siguiendo nuestro código. Nuestra materia es infancia y adolescencia. Pero ya aquí el legislador empezó peleando en los alimentos. Doctor, pero en el Código de Infancia y Adolescencia, como dice el compañero en el artículo 111, también hablan de los alimentos. Fijación. En el 129 también está. Y el 129 Es que miren, titula alimentos. yo vengo en orden con el código y acabamos de dejar la adopción. La adopción la dejamos en el 126 y llegamos al artículo 129 del Código de la Infancia y titula alimentos. Y cuando yo creo que me va a hablar de los alimentos, me pones a pelear. En el auto que corre traslado la demanda del informe del defensor de familia, el juez fijará cuota provisional siempre que haya prueba del vínculo. Si no obtiene la prueba, sí, entonces así no me gusta a mí estudiar las instituciones. Si yo no sé qué son los alimentos, ¿para qué el código me habla que en el auto que corre traslado de la demanda ya me ubica en una demanda? A mí me interesa saber primero qué son los alimentos. Pues, entonces en ese tema, yo voy a empezar a desarrollar el tema de los alimentos y lo vamos completando con el código. Y entonces, ustedes pueden ir tomando nota. Bueno, la palabra alimentos proviene del latín alimentum, que significa nutrir, nutrir. Jurídicamente este término comprende todo aquello que una persona tiene derecho a recibir de otra para atender a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál sería entonces la fuente de los alimentos? Si nos vamos al Código Civil, encontramos en el artículo 1494 esa disposición genera la obligación
de los alimentos. Dice, las obligaciones nacen ya por disposición de la ley como entre los alimentos y los hijos de familia. Entonces, esto nos permite decir sin lugar a equivocarnos que la fuente de la obligación de los alimentos es la norma jurídica. Dice el 1494, las obligaciones nacen ya por disposición de la ley como entre los padres y los hijos de familia. Entonces, el origen es legal. Entonces, la fuente de la obligación es la norma jurídica. Ahora, esta norma tiene que tener en cuenta la existencia de un vínculo de parentesco, un vínculo de parentesco que permite exigir los alimentos. En el artículo 24 de nuestra ley o Código de la Infancia, busquemos el artículo 24. Habla de derechos de los alimentos, pero todavía no nos dice el código qué son los alimentos. Derecho de alimentos, dice el 24, pero no nos dice qué son los alimentos. Aquí más adelante dice el 24, se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción. Y en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. Entonces, muy bien. Por alimento, entonces estamos entendiendo las asistencias en especie o en dinero por ley, por contrato o por testamento, que unas personas se dan a otras para su manutención y subsistencia. O sea, por ejemplo, la comida, la bebida, el vestido, la habitación, la asistencia en salud. Además, la educación hace parte de los alimentos, la instrucción y la recreación. Entonces, esta definición nos lleva a todo lo que es necesario para que una persona viva. Y dentro de los alimentos nos mete que los alimentos comprenden la obligación de proporcionarle a la madre los gastos de embarazo y parto. Entonces los gastos de embarazo y parto hacen parte de los alimentos. Y en el otro sentido jurídico amplio es que se refiere a todo lo necesario para vivir, como ya lo dijimos, comida, alojamiento, vestido. En cuanto a la educación, también es parte de los alimentos hasta que obtengamos la obtención de una profesión u oficio. Por aquí el Código Civil, yo quiero hacerles a ustedes una observación. Abran el Código Civil en el artículo 413. Si tienen Código Civil, por favor, ábranlo, artículo 413. Y abran los micrófonos porque todos tienen el micrófono cerrado para yo oírlos. Y además que los quiero ver en pantalla, solo algunos pocos están en pantalla. Carlos Conde no está. Andrea Alegría, veo una foto de ella. Leonida Lirio, Rosana Zapata, Marta Elsa, Ingrid Natalia, Jairo Castillo. Mejor dicho,
Son muy poquitos los que están en pantalla. Entonces, el 413 nos dice en el inciso primero, segundo, tercero, dice los alimentos sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de 10, dice 21 años, pero sabemos que son 18 años. Menor de 18 años dice la enseñanza primaria y la de alguna profesión u oficio. Entonces, ¿qué pasó con la enseñanza secundaria? El código dice, comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de 18 años la enseñanza primaria. ¿Y la secundaria qué pasó? No lo menciona el código, ¿cierto? Entonces, ese es un gran vacío tremendo del código, porque según el código, el padre no está sino obligado a darle enseñanza primaria y una profesión u oficio. Entonces no le da secundaria, y si no le da secundaria, pues no puede hacer ninguna carrera profesional, porque no puede sacar su bachillerato. El artículo 67 de la Constitución nos dice que la educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años. Pues lógico que dice la enseñanza primaria y la de alguna profesión u oficio. Pues si yo tengo que darle a mi hijo una profesión u oficio, pues mi hijo tiene que ser bachiller para poder ingresar a la universidad, que es donde se ven las profesiones. ¿Sí tomaron nota de esa inquietud? A ver, todos tienen el micrófono. Sí, profe, lo que pasa es que, pues como el Código Civil es tan antiguo, entonces, pues la aclaración sí la hace, pues en la Constitución en el 91, sí dice que es obligatoria entre los 5 y 15 años y comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. O sea que aquí sí ya nos amplifica el rango de educación que es obligatoria. Pero pues en el Código Civil sí no mencionaron, o sea, pienso que es una equivocación del legislador. No, que el legislador, los padres de la patria no actualizan las normas. Ellos no cumplen ninguna función para la que fueron elegidos. Ellos están ahí para ver cómo roban plata, no es más. Ya debieran los códigos estar modificados y estar esa aclaración. Porque aunque uno compre los textos en años posmodernos, por ejemplo, el mío es del 2019 y aún no dice esa aclaración y esa modificación, ni nos remite a la norma de la Constitución. Ahora, que vamos a entrar más adelante. Claro que dentro de las obligaciones está la de proporcionarle educación hasta los 25 años al hijo que esté estudiando. Hay una sentencia CTC 14750 del año 2018. Entonces esa sentencia nos dice que el padre queda obligado a darle educación y a seguirle dando universidad, siempre y cuando el muchacho esté estudiando. Y la obligación es hasta los 25 años. Incluso ha habido fallos donde la corte dice que hasta los 27, si los 25 no son suficientes para que el hijo haga o culmine una profesión.
Entonces ya pues uno tiene ya muy clara la situación de los alimentos y hasta dónde llegan los alimentos. Pues pueden llegar hasta los 25 o 27 años siempre y cuando el hijo siga estudiando en la universidad. Pero a lo que voy yo es que pues, las normas están, pero los que hacen las normas no se preocupan por corregir, tienen que corregir, revisar. Esa es la tristeza de nuestros legisladores. Son políticos y están ahí es para hacer contratos y para beneficiarse ellos y su familia y para ver que la plata vaya a los bolsillos. Ahí está la ministra de las TIC. Ahí tiene un problema de 80 y pucho millones de pesos que recibió, dice que para darles computadores a los niños de la costa. Y ahí está esa plata, se embolató, esa platica se perdió. Bueno, ¿cómo clasificamos los alimentos? Los alimentos los clasificamos en legales y voluntarias. Legales, los que se deben por prescripción jurídica, por imposición de la ley, que en nuestra legislación lo definen los artículos 411 y 427. Y también aparece en el Código de la Infancia y Adolescencia. Entonces, los legales se dividen de acuerdo a su contenido en congruos y necesarios. Los legales se dividen de acuerdo a su contenido en congruos y necesarios. Miremos a ver el artículo 413 del Código Civil. Dice, los alimentos se dividen en congruos y necesarios. Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida. Entonces, congruos para subsistir modestamente de un modo que corresponda a su posición social. Entonces, ahí entran los zapatos, blue jean, la camisa, las chaquetas. Para subsistir modestamente de un modo que corresponda a la posición social. Y los necesarios, los que le dan, los que basta para sustentar la vida, los que habilitan para sustentar la vida, la yuca, la papa, el arroz. De todas maneras, cualquiera que sea la denominación, los alimentos congruos o necesarios comprenden ahí la obligación de proporcionar al alimentado la enseñanza, según el código, la enseñanza primaria y la de una profesión u oficio. Pero hay que entender que se extiende esta obligación hasta la obtención de un título profesional, de un título académico. Pero para poder conseguir ese título académico también hay que darle el bachillerato. Bien. Ahora, mientras se ventila el proceso de alimentos, se pueden dar alimentos provisionales y luego vienen los alimentos definitivos. Conforme al 417 del Código Civil, dice, mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el juez o prefecto ordenar que se den provisionalmente, desde que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento plausible. Más adelante vamos a ver cuál es ese fundamento plausible.
Entonces, provisionales, los que se ventilan en el proceso, entre tanto el juez decide, mientras se le ofrezca al juez fundamento plausible. Yo me inicié siendo estudiante como patinador no existían los juzgados de familia, existían los juzgados de menores. Yo me inicié como patinador en el juzgado 10º civil de menores. Allí el secretario hablaba siempre del fundamento plausible. Finalmente fui secretario y fui juez de menores. Pero cuando el secretario decía que podía admitirse la demanda porque ofrecía fundamento plausible, yo no le entendía qué es eso del fundamento plausible. Y si todavía ustedes, de pronto algún funcionario les habla del fundamento plausible, se refiere a que se le pruebe al juez competente, o sea, al juez de familia o al juez promiscuo o al juez civil municipal, según el caso, un principio de prueba escrita o prueba sumaria que merezca credibilidad. Entonces, la necesidad urgente de quien pide los alimentos. Entonces, ahí en la demanda se habla de la urgente necesidad. La relación de parentesco con quien los da. El supuesto de donde la obligación nace, es decir, del estado civil de casado. La capacidad económica de quien debe darlos. Entonces, todos esos elementos integran el denominado fundamento plausible. Yo vine a entender eso mucho después. Pero cuando yo trabajaba en el juzgado y el secretario hablaba de que sí, admítale la demanda porque tiene fundamento plausible. Cuando a mí me tocaba proyectar demandas, yo decía, ¿qué es esto el fundamento plausible? Y se me quedó hasta que por fin pude aclarar ese punto. Ustedes nunca se queden con nada entre el talego. Alguna cosa que ustedes no entiendan hoy, traten de sacarla. Pero si no pueden, no la dejen. Ténganla ahí presente. Búsquenla. No se queden con ese guardado. Porque yo no dormía, yo no descansaba porque decía, yo no sé qué es el fundamento plausible. No tengo ni idea. ¿Y cómo es que un estudiante de 5º año de Derecho le va a preguntar a un secretario de esos empíricos qué es el fundamento plausible? Porque sabe que no le va a poder contestar. Él actúa así ya por inercia, ¿no? Bien. Y entonces los alimentos son provisionales o definitivos. Los definitivos ya son los que los fija el juez en la sentencia de alimentos, ya como condena, una regulación, etcétera. Esos son los alimentos ya definitivos. Aquí hay algo que también los puede tener a ustedes ahí en jaque y lo pueden tener dentro del tintero y no lo han resuelto. Dentro de las obligaciones de los alimentos están los gastos de educación, instrucción y formación integral. Como la obligación alimentaria es un efecto del parentesco,
hay que recordar que cuando tiene que ver con los hijos de parte de los padres, basta tener presente que ella sería una simple consecuencia del deber de establecerlos. Y entonces, la crianza, la educación y la formación integral hacen parte de los alimentos. Y entonces yo pregunto, que yo entiendo, muy bien, comida, vestido, alojamiento, educación, instrucción, pero ¿qué es la formación integral? Es que nada de eso nos explica el Código de la Infancia. Como a mí no me gusta, pues no encontrar lo que quiero en los códigos, me toca buscar por todos los lados hasta llenar los vacíos. Si ustedes no tienen nota, por favor tomen notas de lo que yo creo que es la formación integral. Por si acaso se los preguntan en Derecho de Familia o en cualquier otra materia. La formación integral comprende las orientaciones, correcciones y ejemplos. Orientaciones, correcciones y ejemplos encaminados a darle al niño, a darle a ese impúber una personalidad recta, honesta y particularmente responsable. Eso es la formación integral. Repito, la formación integral comprende las orientaciones, correcciones y ejemplos encaminados a darle a ese menor una personalidad recta, honesta y particularmente responsable. Entonces eso es la formación integral que hace parte también de los alimentos. Dentro de los alimentos pues está pues obviamente la salud, o sea la asistencia médica, y está también la recreación. La recreación, hay que buscar que el niño pase buen rato, que se recrea, que disfrute de su libertad. Porque es que la recreación completa el desarrollo físico, intelectual, social y moral. Esas distracciones que usted le proporciona al hijo en el parque. Entonces esa distracción, ese esparcimiento sanos ayudan a conseguir una tranquilidad psicológica y espiritual. Y entonces, yendo a viajes, paseos, a juegos, conociendo lugares, todo eso entra entre la recreación y todo eso son alimentos. ¿Por qué? Porque es que todo eso hace parte de la cultura y del civismo que va adquiriendo el niño. De esa manera también se estimula la creación de cosas nuevas, porque es que usted le proporciona diversión y descanso, pero también lo pone a producir cosas nuevas. Es como cuando están en la playa y llevan al niño con un baldecito y una palita, pero el papá, la mamá le entrega eso al niño, el baldecito y la palita, pero no le dicen para qué, porque es que tampoco el papá y la mamá saben por qué le llevan el baldecito con la palita, y el niño menos. Pues hombre, póngalo ahí a hacer un castillo, póngalo con la palita a llenar el baldecito de agua mojada, y cuando ya se forme el cubito, entonces que vaya haciendo montoncitos, y usted le dice, mire, usted puede hacer aquí un puente, haga aquí un castillo. Entonces usted le pone a funcionar la motola al niño, y entonces el niño va desarrollando su cultura, su civismo, usted lo estimula a la creación de cosas nuevas, además que eso entra entre la diversión y descanso.
Se le deben alimentos a la mujer embarazada. Sí, se le debe proporcionar a la mujer los gastos que demanda el embarazo y el parto. Y entonces, para ello, el juzgador, el juez, puede oír a expertos para que conceptúen sobre las clases de gasto que requiere el embarazo y los que exija el parto. Pues, obviamente que la mujer casada, pues le pide esto al marido porque tiene derecho. Bien porque es el esposo o bien porque es el padre del hijo concebido que no ha nacido. Ese hijo concebido que no ha nacido, ¿cómo se llama? Naciturus. Eso, el naciturus. El naciturus. Y es que ese hijo que lleva en el vientre tiene derecho a recibir alimentos. Y usted como padre está en la obligación de cuidar. Entonces, por eso es que es fundamental la atención de la madre en los periodos prenatal, perinatal, parto, puerperal y postnatal. Entonces, les repito, dentro de los alimentos que se debe a la mujer embarazada, bien porque se trate de un padre matrimonial o bien porque se trate de un padre extramatrimonial, porque lo reconoció voluntariamente o porque se inició un proceso de filiación. De todos modos, es fundamental la atención de la madre en los periodos, anótenlo, prenatal, perinatal, en el periodo del parto, en el puerperal y en el postnatal. Por favor, me lo repites, qué pena. No, pues para eso estamos. Periodos prenatal. Sería bueno que ustedes me dijeran qué entienden por eso, porque no es la gracia que yo le diga que es el perinatal. Periodos prenatal, perinatal, parto, puerperal y postnatal. Entonces eso está entre los alimentos que hay que darle a la mujer embarazada. ¿Qué requisitos se tienen para pedir alimentos? Se necesita que se den los siguientes requisitos. Primero, o A, como quieran, debe acreditarse el vínculo de parentesco entre el alimentado, o sea, quien los pide, el alimentado es quien los pide. Entonces, un parentesco entre el alimentado, el que lo pide, y el alimentante, que es quien los debe dar. O el supuesto de donde nazca la obligación como el estado civil entre los cónyuges, o sea, estado civil de casados. Segundo requisito, la capacidad económica de quien debe darlos, consultando sus necesidades domésticas y familiares. Las necesidades de quien los pide y la imposibilidad de obtener el sustento mediante su trabajo. Que haya un texto expreso del legislador que le otorgue el derecho a exigir los alimentos. Entonces, para el primer requisito, o sea, acreditar el vínculo,
Para el primer requisito solo basta llevar la acreditación de la existencia del parentesco, cuando el alimentario es pariente del alimentante. Entonces, la obligación alimentaria es uno de los principales efectos del parentesco. Y entonces esto hay que demostrarlo con actas del registro civil pertinente. Entonces, el registro civil de nacimiento. El cónyuge, pues hay una cosa y una pelea ahí, ¿no? El cónyuge no es pariente de su otro cónyuge. Pues se dice que se forma un parentesco civil entre los esposos. Pues a ella le basta simplemente con demostrar el matrimonio con el registro civil del matrimonio. Se debe también demostrar la capacidad económica del alimentante y allí hay que tener en cuenta, considerar también las necesidades domésticas y familiares del alimentante. Se puede embargar hasta el 50% del sueldo y de lo que yo llamo las consecuencias laborales. Se puede embargar el 50% del sueldo y el 50% de las demás prestaciones. Ahora, para garantizar los alimentos, que era algo que no se tenía, uno no le podía decir al juez de familia, mire, señor juez, para garantizar que el demandado va a pagar alimentos, sírvase embargarle la siguiente casa, el siguiente bien. No existía eso. Entonces no había cómo garantizar unos alimentos. Entonces, sí, hoy sí se puede pedir medidas preventivas de embargo y secuestro de bienes para garantizar los alimentos del menor. Ahora, hay una presunción, porque como hay que demostrar la capacidad económica del alimentante, entonces hay una presunción. Se presume que en todo caso el alimentante devenga el salario mínimo mediante una presunción. Eso es una presunción. A ver si encuentro esa presunción. Profe, en el artículo 129 del Código Civil. del Código de Infancia y Adolescencia. En el final dice, en todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal. Eso. Se presume. En todo caso, se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal. Se presumirá. Es decir, él no puede llegar y decir es que yo no estoy trabajando, no tengo cómo, ¿no? La norma dice, se presume que usted devenga al menos el salario mínimo legal. Eso es una presunción. Y entonces el juez se agarra de ahí. Bueno, ¿a quiénes se deben alimentos? Aquí hay una cosita muy bonita. ¿A quiénes se deben alimentos? Miremos el Código Civil. El 411 del Código Civil
nos trae una lista de las personas a quienes les debemos alimentos. Al cónyuge, a los descendientes legítimos, a los ascendientes legítimos, a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado separado de cuerpo sin su culpa, a los hijos naturales. Ya hijos naturales desaparezcan eso, ya los hijos, sí, pues sí, sí, así todos somos naturales, ¿no? Ahí es que reemplazar natural por hijo extramatrimonial. El extramatrimonial es el hijo natural y el hijo legítimo es el hijo matrimonial. Entonces esto de los hijos naturales no, a los hijos extramatrimoniales, su posteridad legítima y a los nietos naturales, o sea, los nietos extramatrimoniales. A los ascendientes naturales, ya sabemos, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos legítimos, al que hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada. Muy bien, es lo que yo digo, que nuestros legisladores no están sirviendo para nada. No cumplen con su misión de legislar. Revisen los códigos, actualícenlos. Porque yo me pregunto, ¿y por qué no menciona a los compañeros permanentes? Dice, doctor, en un libro que tengo sobre familia, dice que en el punto 4 de a quienes debemos alimentos, dice que modificado por la ley primera de 1976, en el artículo 23, dice a cargo del cónyuge culpable, Sí. al cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa. Sí, sí. Todo eso lo trae, pero hay un vacío. Y a los compañeros permanentes que... Ahí tuviste 1020 conexión. A ver, no te oigo bien. Interrupción del micrófono de don José Guadí. No te Pero mira, oigo. Rocío, pero es que lo que tú acabas de leer está en el Código Civil. Está en el Código Civil en el artículo 411. Lo que tú acabas de leer está en el Código Civil en el 411. Sí, pero ¿O no? es lo que yo vengo diciendo. Por ejemplo, que en el 411 no están los alimentos entre compañeros permanentes. Exacto, doctor, sí, a eso iba yo, que usted tiene razón en lo que dice, porque estamos hablando de los que se separan o se divorcian, pero cuando se mantiene una convivencia no se habla de lo que usted está diciendo. Entonces, hay una omisión del legislador en torno a los alimentos entre compañeros permanentes. Y yo diría que no es comprensible que se les permita aspirar a gananciales, pero que no se les autorice para pedir alimentos. Doctor, Entonces yo ¿cómo resolvería esto? si me lo permite, Dígame. qué pena, doctor, pues si me permite la intervención, ya me metí, es que esta es una de las fuentes de la violencia intrafamiliar, pues sobre todo hacia las mujeres, de que por estar recibiendo alimentos debe ser más sumisa, debe ser más obediente, y esa economía es la que tampoco no le permite como una libertad o una decisión de abandonar ese techo. Bueno, pero ¿eso a qué viene? ¿Dónde encaja eso? Pues a lo que usted está diciendo de los deberes de los alimentos hacia el cónyuge. Sí, no, yo estoy diciendo es que hay un vacío, es que no hay señalamiento de alimentos entre compañeros permanentes. Ese es el punto que yo estoy tratando ahorita. Profe, una pregunta. Y jurisprudencialmente no se ha pronunciado alguna de las altas cortes en cuanto, pues yo lo miro por el lado de la equiparación, o sea, de la equiparación que se ha hecho entre el cónyuge y compañera permanente, o cónyuge o compañero permanente
al nivel de la jurisprudencia, porque ya sabemos que nuestro Código Civil no ha sido reformado y que necesita una reforma urgente. Claro, Y al igual que todos los códigos que tenemos, profe, porque igual el Código de Comercio es súper viejísimo. O sea, nosotros tenemos los códigos supremamente antiguísimos. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en este momento los que están legislando con jurisprudencia son las altas cortes, porque básicamente ellos están creando norma, no el legislador. que es una cosa aberrante, ¿no? Exacto, porque se supone que para eso no están. O sea, nosotros Aberrante tenemos porque es unos que, legisladores, aberrante pero no están porque, cumpliendo su función. porque los magistrados no son legisladores. Sí, Ellos- profe, pero a ese punto llegamos. O sea, estamos en el punto hace Claro. mucho tiempo donde la jurisprudencia está haciendo norma, que no es su función, porque ellos no tienen la función. Pero como básicamente el legislador, como ya lo acabaste de decir y para acabarlo de reiterar, ellos llegan al Congreso de la República, desafortunadamente, no a realizar las normas, sino a mirar cómo desvían los dineros y cómo ejercen otro tipo de actividades. Entonces ese es el problema que tenemos, profe, que aquí las normas y las leyes las están haciendo las altas cortes con jurisprudencia. Eso es lo que está sucediendo. De acuerdo, enteramente de acuerdo contigo. Pero qué tristeza, y eso es una cosa totalmente irregular. Es que la Corte Constitucional no está para hacer leyes. La Corte Suprema tampoco hace leyes. Porque es que nuestros jueces no son legisladores. ¿Sí ve? Las ramas están muy definidas: ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces, la legislativa pertenece a los legisladores, pero están, como usted dice muy bien, las cortes están haciendo la función legislativa. A ver, entonces entre el interrogante que yo me estoy haciendo, los alimentos entre compañeros permanentes, que es un vacío, una omisión muy grande, y no podemos decir como alguna vez alguien dijo, no, es que esa es una ligereza del legislador, una omisión en torno a los alimentos entre compañeros permanentes. Ligereza del legislador, sí, modo de excusarlos. Como la sociedad, como la unión de compañeros permanentes responde al concepto de sociedad. Entonces, esa sociedad se basa en la ayuda y el socorro mutuos, de que trata el artículo 3º de la Ley 54 de 1990. Entonces, por ahí, por ser sociedad y porque se deben ayuda y socorro mutuos, por ahí podríamos entrar a exigir alimentos, porque de otra manera la ley no les ha dado ningún derecho a ellos, a los compañeros. Profe, Sí. disculpe que intervenga. Pues acá en mi código yo encontré que hay una nota donde dice que mediante sentencia C-1033 del 27 de noviembre del 2022, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del numeral primero del artículo 411 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que esta disposición es aplicable a los compañeros permanentes que forman una unión marital de hecho, y también pues entendido a la igual de condiciones a las parejas del mismo sexo. Entonces también se le deben alimentos. Bueno, sí ve, pero Nini, repites la sentencia, porfa, qué pena contigo. Sentencia C-1033 del 27 de noviembre del 2002. Y para lo de ambos sexos iguales es la sentencia C-029 de enero 28 del 2009. si ven que los jueces son los que tienen que estar llenando los vacíos legislativos, y entonces estamos aplicando las sentencias más no las leyes.
Tremendo. Bueno. Interesante esto, por eso es que a mí me encanta estudiar, me fascina estudiar. Ojalá que ese virus también los coja a ustedes y lo tengan per secula seculorum, el virus del estudio. Ahora bien, podemos entonces, para garantizar los alimentos, pedir embargo y secuestro de bienes. Una de las preguntas que hacen con frecuencia, bueno, y los alimentos dejados de prestar, ¿los podemos cobrar? Sí. Aunque en alguna época los jueces decían, no, pero en el proceso dice que el título que presta mérito ejecutivo que sea actualmente exigible. Y entonces las cuotas vencidas, ¿qué? Entonces, el interesado puede adelantar el proceso ejecutivo ante el juez de familia para el cobro de cuotas vencidas y las que en lo sucesivo se causen. Lo dice muy clarito el artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia. Muy clarito. También dentro de las medidas que uno le pide al juez de familia es que le impida la salida al demandado, la salida del país al demandado. Que no lo deje salir del país. Ahora, a veces pasa que el juez ordena a descontar, le ordena al patrono descontarle del sueldo el 50% y que lo consigne a órdenes del juzgado. Cuando existía el Banco Popular, en el Banco Popular todos los juzgados tenían una cuenta. Como desapareció el Banco Popular, entonces hoy es la Caja Agraria. Entonces ese embargo del 50% es que el 130 del código dice: sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier clase que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomará las siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacción de la obligación alimentaria. Primero, cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el juez podrá ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del juzgado hasta el 50% de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado y hasta el mismo porcentaje en sus prestaciones sociales luego de las deducciones de ley. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces usted consigue la orden de descontar y consignarle, la orden que el juez le da al empleador, a la empresa, descontar y consignar a órdenes del juzgado hasta el 50%. Entonces hay que explicarle, usted mire, señor empleador, tiene que consignar el 50% de lo que gana Pedro en la cuenta que el juzgado tal tiene en la Caja Agraria. Entonces consigne ahí el 50% de lo que compone el salario mensual del demandado. El 50% de las prestaciones legales. Pero muchas veces no le dan cumplimiento a esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el empleador se vuelve alcahueta de ese padre de familia porque no le retiene plata, no le retiene el sueldo. Entonces usted le pide al juez que se le embargue el sueldo al gerente, al representante legal de la empresa. Uy, ¿cómo así? Si el representante legal no es el que debe alimentos.
Y dice el 130, el incumplimiento de la orden anterior hace al empleador o al pagador, en su caso, responsable solidario. Entonces se crea aquí una obligación solidaria, las llamadas obligaciones in solidum, de que ustedes conocieron cuando estudiaron obligaciones. Entonces, por ley se genera una obligación solidaria entre el empleado y el gerente de la empresa o el pagador, que no quiere descontarle el 50%. Entonces, se vuelve deudor solidario. Ahora, como el gerente es deudor solidario, usted le puede pedir al juez que le embargue los bienes que tiene el gerente de la empresa para garantizar ese 50%. Y entonces ahí verá usted que inmediatamente cuando se le toca el bolsillo, inmediatamente el gerente entra en cólera y le dice al pagador, mire, no joda más, vaya y consigne ese 50% en la cuenta que tenga el juzgado en el banco, en la caja agraria. Bueno. Entonces, también usted puede pedir el embargo y secuestro de los bienes muebles o inmuebles que tenga el demandado. Dice, el juez podrá decretar medidas cautelares sobre ellos en cantidad suficiente para garantizar el pago de la obligación y hasta el 50% de los frutos que produzcan. Si se trata de un bien inmueble y ese inmueble está arrendado, pues el arrendamiento es un fruto. Ustedes saben que los frutos son civiles y los frutos son como el arrendamiento. Si el bien está arrendado, el arrendamiento es un fruto civil y usted puede pedir hasta el 50% de ese arriendo. Bueno, entonces se embargan y se secuestran los bienes. 131, acumulación de procesos de alimentos. Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por virtud de una acción anterior fundada en alimentos o afectos al cumplimiento de una sentencia de alimentos, el juez de oficio o solicitud de parte, al tener conocimiento del hecho en un proceso concurrente, asumirá el conocimiento de los distintos procesos para el solo efecto de señalar la cuantía de las varias pensiones alimentarias. Entonces, si hay 2 o 3 procesos, se acumulan en uno y ahí se resuelve lo de los alimentos. Bueno, entonces, ¿a quiénes se dan alimentos? Pues a todos esos, más los alimentos a los compañeros permanentes de conformidad con esos fallos que en una forma muy oportuna e inteligente una compañera nuestra encontró. ¿Quién fue la que encontró los fallos? Nini Joana, profe Calderón. Joana Calderón Vega. Uy, muy Sí, señor. juiciosa. Mis felicitaciones. Porque Gracias, es una profe. niña muy inteligente que estudió y encontró esas normas. Nini Johanna Calderón Vega. Oiga, usted tiene unos apellidos. Calderón Vega. Uy, son rimbombantes. Bueno, entonces tenemos todos esos alimentos. Alimentos para los ascendientes, descendientes. Bien. Hay alimentos también para los hermanos legítimos. Los colaterales, como se dice también. Yo diría que los únicos colaterales que el artículo 411 del Código Civil les otorgó el derecho a pedir alimentos fue o es a los hermanos legítimos. Porque es que miremos otra vez el Código Civil, artículo 411.
Descendientes, ascendientes, a los hermanos legítimos. Entonces los hermanos legítimos son los colaterales que uno tiene. Claro que esto, por ejemplo, no se da dentro de los alimentos a los padres legítimos, a los descendientes legítimos. Podemos llegar a pensar, pero eso no se llega hasta allá, ¿no? Que pueden los padres, abuelos y demás ascendientes legítimos demandar alimentos a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos y chosnos, no conozco más, chosnos con Z. Hasta allá no se llega, ¿no? Bueno. Bueno, sigamos con estos alimentos. Dentro de la extinción de los alimentos, podemos decir sí que en sentido general la obligación acaba cuando desaparecen las circunstancias que la originaron. Entonces, si hay divorcio, entonces el cónyuge inocente, mientras no se case, tendría derecho a alimentos. Pero si el cónyuge inocente se casa con otro o hace vida marital con persona distinta, cesa la obligación. ¿Por qué? Porque se le traslada a ese cónyuge o a ese nuevo compañero permanente, se le traslada la obligación. Lo mismo que si el incapaz recobra el trabajo, se termina la obligación. ¿Por qué? Porque adquiere capacidad económica. Y si el alimentante la pierde, después termina la obligación de dar alimentos, aunque los jueces digan que está en condiciones de producir el mínimo. Bueno. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Dígame. Cuando usted habla, bueno, de que los alimentos se dan al cónyuge inocente mientras no se case o haga vida marital con otra persona, ¿eso cómo se entraría a probar que la persona ya inició otra relación? O sea, ¿qué tipo de pruebas o Pues, a ver, por ejemplo, si sacaron un apartamento, entonces conseguir el contrato de arriendo. Y de pronto puede figurar ahí. Y si no, pues testimonios, ¿no? Testimonios. ¿Okay? Perfecto, Bueno. doctor. Muchas gracias. La facultad o el derecho de pedir alimentos
es una disposición de orden público, porque el derecho a pedir alimentos es intransferible, es inembargable, es incompensable. Entonces, el juez de familia por eso es que busca las conciliaciones para tratar de arreglar el asunto. Pero son disposiciones de orden público. ¿Qué significa que la disposición sea de orden público? ¿Alguien me lo puede decir? Profe, de orden público es porque tiene prevalencia sobre las otras normas, porque son normas de interés general. Eso es cierto. ¿Y qué más? Y además porque son de obligatorio cumplimiento. Obligatorio cumplimiento. Las leyes de orden público. Bueno. ¿Qué más tiene nuestra ley? Derecho de la basura. Entonces están en los alimentos, ¿qué es? ¿Cuál fue el artículo que estamos viendo en la ley de los alimentos? 129. ¿Cuál? 129. 129. Bueno. 129. Que se me cierran los códigos. Ahí, 124. 129 alimentos. Hay una parte aquí que yo no encuentro. Leyendo el 129. Dice finalmente a la parte final. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de alimentos a niños, niñas o adolescentes. El incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad penal. Pero no nos dice cuál es la responsabilidad penal. Yo estaba tratando de encontrar anoche cuál es esa responsabilidad penal. Si alguno de ustedes tiene idea, que me lo diga ahora o que calle para siempre. El incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad penal. Es que por obligaciones civiles no hay cárcel, no hay nada. Profe, pero penalmente sí existe un delito que se llama inasistencia alimentaria.
Si quiere, regáleme 2 minutos, ya lo busco en el Código Penal porque sí existe un delito. Por eso es que dice que genera responsabilidad penal, porque ya está tipificado en el Código Penal la inasistencia alimentaria. Ya lo busco y le digo cuál es, profe. Bueno. Es que yo no tengo Código Penal aquí. Que falla. Profe, yo encontré el artículo 233, es inasistencia alimentaria. El que sustraiga sin justa causa la prestación de alimentos legalmente debido a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge incurrirá en prisión de 1 a 3 años y multa de 10 a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La pena será de prisión de 2 a 4 años y la multa de 15 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor de 14 años. Ese es el artículo 233, me dijo usted. O copié mal. ¿Sí? ¿Qué norma es esa? Sí, profe, es el artículo 233 del Código Penal, de los delitos contra la asistencia alimentaria. Entonces, muy bien. El incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad penal de conformidad con el artículo 233 del Código Penal, que trata sobre la inasistencia alimentaria, que usted de una forma muy inteligente, que le agradezco, me llenó este vacío que yo tenía aquí. Y es que yo voy a tener que conseguirme, es que desgraciadamente alguien me pidió prestado mi Código Penal y no me lo ha devuelto. Es que no se sabe quién es más bobo, si el que presta o el que devuelve. ¿Cuál es más bobo, el que presta el libro o el que lo devuelve? El que lo El que lo presta, devuelve. profe. No, el que lo presta, profe, el que lo Lo presta. presta. Sí, presté ese Código Penal y no lo volví a ver. Bueno, muy bien. Bien. Pero se le prestas a los amigos. Se hacen donaciones involuntarias. A ver, yo estoy pensando ahora en esas sanciones por incumplimiento de la obligación. Tenemos que el incumplimiento nos trae dos tipos de sanciones, ¿cierto? Vimos el embargo de bienes, descuento y embargo del sueldo, y llegando incluso hasta el remate de bienes, si es el caso. Y estamos viendo la sanción penal por la tipificación del punible de inasistencia alimentaria contenida, como nos lo acaban de enseñar, en el artículo 233 y siguientes del Código
penal. Yo quiero complementar esto. Este delito de inasistencia alimentaria, a mi juicio, es un delito independiente y autónomo, sin sujeción a ningún acto o ilícito civil. En el sentido de que sea necesario el señalamiento de la cuota por el juez civil o cualquier otra autoridad. Entonces me está indicando que el acreedor de la obligación puede escoger la vía para hacer efectivo el reclamo de sus alimentos. Desde luego que es preferible la civil, porque es que llevar al alimentante a la cárcel por desatender la asistencia alimentaria es complicar un poco más el incumplimiento. Profe, lo que pasa Pero- es que por eso fue tipificado en el Código Penal por la Ley 1181 del 2007. Lo que pasa es que anteriormente las mujeres, o no, bueno, no solamente las mujeres, porque los alimentos también se le pueden reclamar a las mujeres, pero hacían los procesos frente a comisarios de familia, hacían los procesos frente a jueces de familia, les ponían las cuotas alimentarias y estas personas nunca pagaban, nunca cumplían, y como no tenía un orden penal, pues básicamente se pasaban la ley por la galleta. En este momento, precisamente por eso, a partir del año 2007 se reconoció como delito. ¿Para qué? Para que básicamente este tipo de personas que tenían la costumbre de pasarse la ley por la galleta ya tengan una sanción penal por ese incumplimiento de esa obligación alimentaria. Porque pues es que hay niños en unas condiciones precarias gracias a estos personajes, y pues hoy en día ya tienen cárcel, profe. Sí, eso es cierto. Entonces, yo pienso que es como, Claro, digamos que claro el que sentido de la el norma. deudor encarcelado puede satisfacer pero menos la obligación. Pero el sentido de la norma básicamente, digamos que ha hecho cumplir muchísimo más a los personajes que tenían esa costumbre. Pensaría yo que sí alcanzó como a cumplir esa función, profe, sí la alcanzó a cumplir. O sea, digamos que hay muchas mamás que así no les pasen alimentos, nunca van a demandar penalmente a esa persona, porque piensan específicamente lo que tú estás diciendo. O sea, ¿de qué me sirve que él esté preso si de igual manera no voy a tener la asistencia alimentaria que necesito? Claro. Sí, pero como el hecho de que él esté preso no significa que no siga teniendo la obligación alimentaria, pero entonces sí, por lo menos crea como un escarmiento en la sociedad para que se den cuenta que Sí, de que van hay a la que cárcel. cumplir. Sí, que hay que cumplir, profe, que hay que cumplir. Sí, eso es cierto, tiene toda la razón. Es decir, por lo menos existe eso, que se sabe que si no cumple, lo mando a la cárcel, lo meto a la cárcel. Y eso es. Se venga. Sí, eso Se va a es. vengar. Exacto, exacto. Bueno, yo no soy penalista, pero yo creo que este delito es querellable, ¿no? Creo yo que es un delito que admite desistimiento. El desistimiento como obvia consecuencia, pues es propio de los delitos querellables. Ahora, la sentencia condenatoria por alimentos de ninguna manera hace tránsito a cosa juzgada material. Porque es que si el condenado comete otro delito de alimentos por otro incumplimiento, entonces habría una nueva acción penal por violación
al artículo 233 del Código Penal. Entonces, esa sentencia condenatoria no hace tránsito a cosa juzgada material. Porque es que si siguen cumpliendo, pues lo seguimos abrochando. Bueno. Profe, además también se puede modificar. O sea, las cuotas alimentarias se pueden modificar cuando cambie la situación, ¿no? Entonces, por eso es lo mismo que la patria potestad y que la patria potestad y que la patria potestad no. Ay, profe, se me fue la otra. La patria potestad y la otra es la custodia. Exacto. Entonces, pues, como se pueden modificar cuando cambian algún tipo de circunstancias, entonces por eso no haría tránsito a cosa juzgada, ¿no, profe? Sí, claro. Y no va a ser escuchado ni oído en la reclamación de custodia o guarda del menor. Eso sí, eso es cierto, porque está condenado. ¿Qué va a reclamar? ¿Qué custodia y guarda del menor va a pedir? Ninguna. Bueno. Bueno, nosotros estamos, ya vimos todo esto, acumulación de procesos de alimentos, continuidad de la obligación. Bueno, aquí hay algo que el código nos dice, 133 prohibiciones en relación con los alimentos. El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. Entonces yo me pregunto por qué. El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, no se puede vender, no se puede ceder, no se puede renunciar. Yo les pregunto a ustedes, ¿y por qué no se puede transmitir, no se puede vender, no se puede ceder? ¿A ustedes qué se les ocurre? Porque cambiaría la obligación o el parentesco, doctor. No, mi amor, porque es que el derecho de pedir alimentos es un derecho personalísimo. Y los derechos personalísimos no se pueden transferir, no se pueden vender, no se pueden ceder, no se pueden renunciar. Entonces, el derecho a pedir alimentos, yo no puedo renunciar a ellos. Lo que sí puedo renunciar es a los alimentos cuando ya han sido conferidos. Porque es que alguno de ustedes me puede decir con toda la razón, un momentico, doctor, ábranse el artículo 15 del Código Civil, que ya lo estoy abriendo, búsquenlo ustedes. Creo que es el artículo 15 del Código Civil. Sí, profe, dice renunciabilidad de los derechos. Eso. Artículo 15. Sí, Exacto. léalo, por favor. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia. Y los derechos fundamentales son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, profe. Y entonces resulta que el derecho a pedir alimentos es un derecho personalísimo. Pero entonces el derecho a pedirlos es irrenunciable. Pero el derecho a percibir los alimentos se pueden renunciar o no. Una cosa es pedir y otra cosa es recibir. ¿Sí o sí? Porque si a mí me dan alimentos, yo no estoy obligado a recibirlos. Yo puedo renunciar a recibirlos. A lo que no puedo renunciar es a pedirlos. ¿Sí ven? Es
que yo tengo una cabecita muy loca. ¿Qué hago? Dios me dio así. Podrán renunciarse a los derechos conferidos por las leyes. Entonces el derecho a pedir alimentos, ya vimos que son irrenunciables, porque son derechos personalísimos. Entonces, podrán renunciar a los derechos conferidos por las leyes, con tal que miren al interés individual del renunciante. Entonces, yo no puedo renunciar a mi derecho a pedir alimentos, pero sí puedo renunciar a recibir, a percibir los alimentos. Son dos momentos distintos, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Bueno. ¿Qué más tenemos en nuestro código de infancia y adolescencia? Ya pasamos esto y aclaramos lo de la inasistencia. Prohibiciones en relación con los alimentos. El derecho a pedir alimentos no puede transmitirse ni venderse ni cederse de conformidad con el artículo 15. No se puede. ¿Por qué? Porque son derechos personalísimos. Bueno. No obstante lo anterior, las pensiones alimentarias atrasadas podrán renunciarse o compensarse y el derecho de demandarlas, transmitirlas por causa de muerte, venderse o cederse con autorización judicial. Entonces hay que entender esto. No obstante lo anterior, las pensiones alimentarias atrasadas podrán renunciarse, compensarse y el derecho a demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse. Entonces, cuando yo cobro o estoy cobrando una pensión alimentaria atrasada, yo lo que puedo es negociar las resultas del proceso. No estoy negociando en sí la pensión alimentaria, sino lo que yo estoy vendiendo es el proceso. Entonces yo vendo es mi posición de demandante en este proceso. Yo no estoy vendiendo la pensión alimentaria atrasada. Es que la redacción es tremenda. No obstante lo anterior, las pensiones alimentarias atrasadas podrán renunciarse o compensarse y el derecho de demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse con autorización judicial. No, yo lo que renuncio, lo que vendo no es la pensión alimentaria atrasada, sino el derecho a cobrarlas, que esa es otra cosa. Profe, pero porque ya se configura como una obligación. Entonces, por eso se podría transar, transferir o vender, porque ya sería una obligación. O sea, sería una deuda, una obligación. No, no el derecho mío. No el derecho mío o sea, si yo estoy viva, yo no puedo transferir esa cuota alimentaria o lo que necesito. Pero es que mire, hay un montón de comas. Dice, las pensiones alimentarias atrasadas. Sigamos leyendo. Entonces ahí es porque las atrasadas ya se configuran en una obligación, profe. O sea, las atrasadas ya se configuran en una obligación, por ende se pueden transar, vender, pero transferir. De acuerdo, pero ¿qué es lo que yo estoy vendiendo, cediendo o transando? Pero doctor, ¿eso no es acaso? La obligación, profe. Doctor, ¿acaso no es una cesión de derechos litigiosos? Pues sí, si hay ya litigio, sí. Pero es por eso usted está diciendo que está vendiendo sus derechos en un proceso, pues es una cesión de derechos litigiosos, no es nada más. Sí, de acuerdo, pero entonces las pensiones alimentarias atrasadas, dice, podrán renunciarse o compensarse. Yo diría que no. Por eso es que porque dice, son profe, derechos personales. Pero Y por el eso derecho
Y mire, y dice muy clarito, y el derecho de demandarlas, el derecho de demandarlas. Exacto, profe. O sea, por Ese eso es que derecho, el derecho a demandar es lo que yo puedo vender. Ceder es si ya inicié el proceso, pero no lo he iniciado. Pero entonces el derecho que tengo de demandar al cobro de las pensiones alimentarias, ese derecho sí lo puedo vender. ¿Sí ven? sí, profe, porque es, o sea, yo lo que yo tomo por esa lectura es porque ya se convierte es en una obligación. Entonces, por eso se puede transar, se puede transferir, se puede renunciar. O sea, pero las atrasadas, o sea, por eso es que es muy claro y ahí dice las atrasadas. Sí. O sea, si yo estoy viva y si, o sea, en este momento yo no puedo transferir la cuota alimentaria, pero si ya son unas atrasadas, yo las podría transferir, las podría vender, las podría transar. ¿Por qué? Porque son una obligación. O sea, esa obligación está en mora y esa obligación yo la puedo vender o transar, pero más porque se constituyen por el lado de una obligación. Pero ¿qué es lo que usted tiene derecho a ceder, vender? Profe, el derecho a reclamar esas atrasadas, a reclamar esas cuotas Exactamente. atrasadas, a El reclamarlas. derecho de demandarlas Sí, es lo que usted tiene, es lo que usted puede vender o ceder. Eso, el derecho de demanda, ese derecho de demandar es el que usted puede negociar. Pero la obligación en sí no, porque la obligación existe. Pero sobre la obligación usted tiene un derecho de cobrarlas. Entonces, ¿qué es lo que usted puede vender o puede ceder? Es el derecho a cobrarlas. ¿Sí ve? Que la norma lo dice. Y el derecho de demandarlas. Volémonos eso, venderse o cederse. Y con autorización judicial. Bueno. La prelación de créditos por alimentos. Esa prelación de créditos por alimentos tienen el derecho de prelación. Gozan de preferencia sobre todos los demás, porque los derechos de los niños son preferentes, se prefieren por encima de los demás. Bueno. ¿Y qué horas tenemos? 11:45. 11:44, profe. Muy bien, terminamos bien. Terminamos la temática con la hora. Entonces hoy estamos a viernes. Y si Dios quiere y no dispone otra cosa, entonces entraremos el lunes con la parte penal. La parte penal. Entonces, seguimos con Yo soy inquieto. ¿Cuándo fue que dijimos que teníamos derecho de hacer el primer examen? Porque es que ya estamos hoy a viernes 27. Esto ya se acabó. Quedan 30 y 31 de agosto. Y entonces ya podemos empezar a hacer. Entramos a ver la parte penal. Mi madre, no podemos todavía porque es que ya... Profe, habías dicho que entre el 6 y el 10 de septiembre. Entre el 10 y el 6. El 6 y el 10. Entre el 6 y el 10 Sí, se hace el señor. examen, el primer examen. El Y primer después, examen, sí. y después inmediatamente entra el segundo examen, que es el 13. El 13. Sí, señor. El 16. No, entonces nos toca terminar. No, yo creo que vamos bien. El lunes es 30 y 31. Lunes 30, martes 31. Y empieza septiembre, 1, 2 y 3 de septiembre. Y ahí se nos acabó el cuento. Entonces tenemos 1, 2 días, 3, 4, 5 días hábiles para ver la segunda parte. Sí, la segunda parte, que es el sistema de responsabilidad penal, de que trata el artículo 139 en adelante de este Código de la Infancia y la Adolescencia.
Sí, entonces el lunes, con la ayuda de Dios, entraremos ya a la parte final, a tratar el sistema de la responsabilidad penal para adolescentes. Es decir, no solamente para cuando son víctimas, sino para cuando son autores de delitos. Bien, entonces, que Dios nos ayude para que en esos días podamos terminar materia y entonces empezar a hacer el primer examen el día 6 de septiembre. Yo no sé si mi amiga, que tiene un nombre lindo, Alegría. Alegría, felicidad, ¿está hoy? Hola, Doc, buenos días. Marta, ¿qué? Andrea, Alegría, Andrea, felicidad. Sí, No, Andrea, solo alegría. Y eso que a veces, profe. pues la alegría da también, la alegría es por felicidad, ¿cierto? Entonces, Andreita, terminamos, si el lunes empezamos la parte final y ya llegaremos hasta el 3 de septiembre y ahí vamos a terminar porque empiezan los exámenes. Anoche me decía la doctora Claudia que hacía falta un tema. Sí, señor. Ella me envió un mensaje de voz dándome viabilidad para escoger el tema. Y como el grupo que quedó, o sea, hacía falta un grupo por tema, entonces yo les asigné el tema que nosotros teníamos, mientras que nos asignaban uno a nosotros. Como la doctora Claudia me dijo que pues me dio viabilidad para escoger el tema, nosotros escogimos restitución internacional de menores, doctor. Ah, interesante eso, muy bueno. Entonces yo sí estaba preocupado porque dije, no le estoy cumpliendo a mi amiga alumna Andrea Alegría, se le va a acabar la alegría y no puedo permitir, no puedo permitir que la alegría suya se acabe. Total, doctor, estamos de acuerdo. Exacto, entonces ya sí estamos todos los que son y son todos los que están, ¿cierto? Porque un loquito del asilo me dijo en cierta ocasión, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Entonces ya cada quien tiene su estaca, ¿cierto? Entonces ahora sí, cada loro en su estaca. Bueno, muy bien. Entonces hoy ya es viernes. Ay, se acaba la semana. Tan rico que es estudiar, hombre. No, bueno, yo voy a estudiar este fin de semana otros tópicos que tengo por ahí engatillados. Bueno, muchachos, ya faltan 10 minutos menos, 7, 8 minutos para las 12. Los dejo en paz para que ustedes puedan ir a almorzar. ¿Ok? Un abrazote a todos. Muchas gracias, profe. Que tenga un feliz Gracias, fin de doctor. semana. Gracias, doctor. Buen día, doctor, que esté muy bien. Gracias, que descansen. Gracias, profe. Feliz tarde. Feliz Gracias, tarde. doctor. Buen día. Bueno, buen día.